cobrar y enviar los recursos. Y finalmente, el monopolio por medio de los llamados estancos reales, de la explotación de ciertos productos muy apreciados en la Nueva España, tales como la pólvora, el tabaco, los naipes y el pulque. En cuanto a la plata, el principal producto de exportación, se mantuvo una política de apoyo a los mineros bajando los precios del azogue y la pólvora, materiales que eran necesarios para la producción de las minas. Con esta política proteccionista, la producción aumentó considerablemente junto con los ingresos reales. El tabaco, que tenía como principales consumidoras a las damas de todas las clases sociales, su producción y comercio, monopolizados por el rey, creció como nunca, de tal forma que se convirtió en el segundo mejor negocio de todo el territorio. Asimismo, dispondrían con audacia la legalización del aguardiente y ordenarían su venta a través del estanco real. Dado que la fabricación de aguardiente había sido considerada ilegal, sin que esto impidiera que muchos lo produjeran y consumieran, el monopolio de este licor por la monarquía aseguró una nueva y muy atractiva fuente de ingresos. Los juegos de azar, las ferias y las famosas peleas de gallos constituyeron otras fuentes de buenos ingresos para la realeza. En una apertura inusitada de los puertos y fronteras, en lo que se llamó el comercio neutral, también se permitió que la Nueva España pudiera hacer negocios con algunos países que no estaban en guerra con la corona, dando como resultado el florecimiento de nuevos negocios. La determinación de José de Gálvez por imponer las reformas borbónicas le llevaría también a desmantelar el viejo sistema de gobierno y privilegios. En el nuevo esquema gubernamental, el territorio novohispano se dividió en 12 grandes regiones llamadas intendencias reales, que dieron una nueva organización a la Nueva España. Para gobernarlas, se sustituyó a los antiguos alcaldes mayores por funcionarios que con el nombramiento de intendentes deberían tomar las decisiones más importantes en lo que tocaba a la economía, la justicia y la acción militar. A diferencia de los alcaldes mayores, los intendentes se encontraron sujetos a un sueldo fijo, debían obediencia estricta al monarca y estaban impedidos para lucrar por cuenta propia. Esta organización territorial, a pesar de que causó en un principio conflictos por la fijación de fronteras entre las intendencias, sirvió de base, tiempo después, para la conformación de los estados que hoy constituyen la República Mexicana. Sin embargo, había un tema central en el cual el rey Carlos III y sus reformas borbónicas se habían abstenido de tocar. Se trataba de la religión y del enorme poder de la Iglesia en la Nueva España. En 1767, un decreto real ordenó la expulsión de la Orden de los Jesuitas de la Nueva España y de todas sus colonias en América. Los jesuitas, cuya labor había sido clave en la colonización de las áridas y peligrosas tierras del norte, habrían de abandonar en menos de un año el país que habían forjado por más de 2 siglos. Su gran influencia como educadores revolucionarios, su negativa a obedecer al rey de España antes que al Papa, y su desdén por las políticas oficiales, terminarían enfrentándolos al monarca. En el reducido núcleo de habitantes novohispanos, que gozaba de cierta educación, la expulsión de los jesuitas, que en buena medida habían sido sus maestros, causó un gran malestar contra las autoridades españolas. Asimismo,
las nuevas disposiciones que permitían al Estado castigar a los sacerdotes que violaban la ley civil provocaron indignación entre la gente humilde, quienes veían en los custodios de la Iglesia a seres semidivinos, no solamente por su intervención en cuestiones religiosas, sino porque afectaba a los intereses del virrey y sus funcionarios, y también porque la bonanza económica solo beneficiaba al rey. Las reformas borbónicas encontraron desde el principio grandes resistencias. Estas resistencias forzaron un cambio en la política del nuevo rey Carlos IV. La nueva forma de gobernar de la corona española se vio reflejada claramente en la reducción del poder de los intendentes o gobernadores locales, los cuales, a la muerte de José de Gálvez, debieron supeditarse al virrey de la Nueva España en turno, conocido como el Segundo Revillagigedo. Para los primeros años del siglo XIX, podía decirse que el principal propósito de las reformas borbónicas en la Nueva España se había cumplido. Los ingresos de la corona se habían multiplicado por 4. Y los novohispanos pagaban al rey un 70% más de impuestos que los contribuyentes de España. A pesar de ello, las guerras europeas en que seguía envuelta la monarquía, y especialmente los gastos militares que implicaba la defensa de sus fronteras en las colonias americanas, hacían insuficiente cualquier cantidad de dinero. El nuevo rey Carlos IV y sus ministros cayeron entonces en franca desesperación y se vieron obligados a adoptar medidas extremas como pedir préstamos y donativos a los hombres e instituciones más ricas del imperio. Así, en la Nueva España, los poderosos consulados de comerciantes y empresarios de México, Veracruz y Guadalajara, así como el Tribunal de Minería, sirvieron al rey Carlos IV para recaudar grandes cantidades en el tiempo más corto posible. Sin embargo, la urgencia del monarca no conocía límites. El rey se apropió también de los recursos de los pueblos y villas más humildes, de los bienes de las comunidades indígenas y del dinero que los funcionarios civiles y militares guardaban para sus viudas en los llamados Montepíos. En 1804, el rey ordenaría la aplicación de una medida extrema que terminaría de empobrecer e indignar a los ciudadanos novohispanos. Mediante un decreto real, obligó entonces a la Iglesia a entregarle los recursos que tenía guardados en un fondo especial, compuesto por los pagos que muchos ricos y pobres le daban para que efectuara misas para la salvación de sus almas. Este ahorro, llamado de capellanías y obras pías, era normalmente usado por la Iglesia para financiar la actividad económica de muchas haciendas ganaderas, agrícolas y mineras. Combinado con una terrible época de sequías, hambre y gran mortandad indígena, el préstamo forzoso que el rey sacó de la Iglesia dejó a la Nueva España en una situación gravísima, propicia ya para el levantamiento armado. Pero, ¿quiénes pensaban ya en una revolución de independencia? Durante el medio siglo de las reformas borbónicas, se había afirmado entre los criollos, o españoles nacidos en América, la convicción de pertenecer a un país distinto, con tradiciones y talentos propios, que necesitaba urgentemente darse un gobierno propio. La idea de evitar con la independencia el constante abuso de las autoridades españolas iría propagándose a lo largo y ancho del país. Irónicamente, el espíritu que animaba las reformas borbónicas, exaltación de la razón, del conocimiento y del antidogmatismo, contribuiría a la creación de un ambiente propicio para las ideas revolucionarias.
importantes instituciones educativas, tales como la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que maravilló a Humboldt en su visita a México, pues en ella se formaban no solo los artistas y arquitectos, sino también los artesanos.